Hola, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no hablamos del tema que vamos a tratar hoy. Hace muchos años. Algo puede haber quedado en el recuerdo o en la práctica, pero es interesante renovar ideas, recordarlas, actualizarlas. Entonces hoy nuestro tema va a ser sanación pránica. Con nosotros está Luz Estela Restrepo, investigadora y gestora cultural alternativa. Ella nos va a hacer un rápido repaso sobre qué es sanación pránica, cuál es la vigencia que tiene hoy en día. ¿Usted sabe qué es sanación pránica? ¿Qué tanto en el mundo entero hay otras corrientes, otras miradas? ¿Y qué tanta vigencia puede tener sanación pránica? Gracias, Luz Estela, por estar aquí. Es un placer, Gloria. ¿Por qué eres sanadora pránica? Porque me pareció interesante conocer un método de sanar a los demás y de sanarme a mí misma. Porque es importante uno saber que la energía vital es la que regula el bienestar corporal, el bienestar mental, el bienestar emocional. Entonces, cuando supe de un método que permitía equilibrar, armonizar la energía del ser humano, y no solo de cada persona que puede hacer autosanación, sino también ayudar a otros. Entonces pensé, dije yo, esto me interesa, esto quiero hacerlo, porque básicamente Jesús nos enseñó a qué era lo que debíamos de hacer, era enseñar y sanar. Y yo decía, ¿sanar cómo? ¿Cómo puede uno sanar? Entonces investigué, hice todos los 14 cursos que hay ligados con la sanación pránica y empecé a practicar. Luego fui instructora para dar los cursos de sanación pránica y cada que me invitan a tratar de comprender un poco más el tema, lo acepto encantada. ¿Sigues aceptando? ¿Hoy tiene vigencia sanación pránica o hay otras miradas complementarias que pueden suplir, complementar? ¿Cómo es sanación pránica hoy en la vigencia de tantas otras técnicas que hay? Si hablamos de técnicas exclusivamente para sanar al ser humano, hay otras que son alternativas, pero realmente la que es más especializada es la sanación pránica, porque está la sanación por imagen, la sanación del Reiki, del Aikido. Hay muchas maneras de sanar. Está la sanación carismática, que es de la Iglesia Católica. Hay muchas maneras de sanar, pero realmente la que es especializada, que te puede inclusive quitar un glaucoma con los cristales adecuados, es la sanación pránica, porque hay medicina general y medicina especializada. Hay muchísimos reikistas que han trabajado muchos años y que conocen sanación pránica y les parece una manera muy linda de continuar su capacitación, porque la sanación pránica no toca al paciente, así como el Reiki. No se toca al paciente, sino que se le trabaja sobre el aura, la energía, que es el segundo cuerpo del ser humano. En la sanación pránica, ¿tú la estás trabajando, la trabajas con pacientes? Sí, por supuesto. ¿Y una mano significa lo mismo que un cristal para sanar y acercarse o son diferentes? La mano es más elemental, como si tú pudieras tomar un paliativo para un dolor y el otro es hacer ya una intervención más fuerte. La mano, con las manos, básicamente una mano recibe la energía divina y la otra mano la proyecta. La energía llega al corazón y de ahí se proyecta para poder hacer que esa persona reciba y renueve la energía vital que tiene desgastada, cansada, enferma, que le da ese desequilibrio orgánico, emocional y a veces también mental. Entonces, con esta mano yo recibo, primero se ha orado, se han pedido bendiciones divinas, ojalá que el sanador fuese vegetariano, porque realmente somos lo que comemos. Entonces, cuando una persona tiene su energía limpia, puede hacerle a la otra persona llenarle los vacíos de esa energía. Entonces se aplican las técnicas que se deben de hacer progresivamente. Dime, sí. Las técnicas en general de la sanación, como para orientar a los televidentes, básicamente es primero la sensibilización de las manos, porque aquí está el chakra menor de manos,
que es por donde uno va a captar esa energía. Por este lado capta la energía divina, habiéndola pedido, y luego con esta la proyecta al punto donde es. Entonces es la sensibilización de las manos, explorar el aura del paciente, o luego cuando encuentra uno alguna congestión o una depresión, o encuentra que está sobreactivado o que está subactivado, eso le permite a uno luego limpiar muy bien localizado. Antes ha hecho una limpieza, un barrido general, luego hace la localización y barre la parte local y luego le pone la energía. Finalmente, lo que uno debe de hacer también es estabilizar, porque esa energía pránica es como un perfume, es muy sutil. Entonces, si uno no la estabiliza con el propósito mental adecuado, la energía se esfuma o regresa al sanador. Entonces uno pone la energía y luego corta, para que la energía no se le devuelva al sanador que la proyectó, sino que corta y ya le queda al paciente. Y las personas van mejorando tremendamente, dependiendo obviamente de la severidad de la lesión. Si es una cosa reciente, puede ser instantáneo, en minutos o en horas, que se puede sanar una persona, pero también si la lesión es más crónica, puede tardar horas, semanas, meses, y si es una lesión de mucha data, de larga data, puede tardar bastantes meses, pero la persona termina mejorando sustancialmente su bienestar corporal. Vamos a continuar después de comerciales. Para los médicos tradicionales, Luz Estela, ¿qué tan amenazante es la sanación pránica? Pues, ¿cómo te parece, Gloria, que para sorpresa de los sanadores pránicos, hay muchísimos profesionales de la salud, médicos, odontólogos, enfermeras, cirujanos estéticos, porque la sanación pránica puede preparar a un paciente antes de una cirugía, le hace uno los pases con las manos que tiene que hacer, todo eso va, ahora te cuento los elementos, y con esa sanación evitan que haya mucho sangrado, evita que haya infecciones, o sea, muchos médicos, enfermeros, paramédicos están utilizándolo, pero esto también es para todo público, es para las madres, para las amas de casa, para alumnos, para profesores, o sea, cualquier persona que tenga la voluntad de servir, la voluntad de sanar, porque hay una regla básica, una ley básica, que es la ley de la autosanación. El cuerpo, así no tome nada, termina sanando. Entonces lo que hace esto es, no trata de reemplazar la medicina ortodoxa, sino que trata de complementarla en una forma alternativa. Haciendo un poquito de abogada del diablo, esa misma energía tan fuerte para sanar, ¿la podría utilizar para hacer mal? Por supuesto, pero más le valdría a la persona amarrarse una rueda de molino y tirarse al agua, porque eso es gravísimo, se le devuelve por la ley del karma o ley de justicia restitutiva, que simplemente tú das y se te devuelve 10 veces o 100 veces lo que has dado. Si das bueno, se te devuelven bendiciones, y si tú das mal, se te devuelven en maleficios, en una vida con problemas, en una vida de fracasos, de enfermedades. Ajá. O sea que también hay personas que la han utilizado para eso. Y que yo sepa, no, porque generalmente la energía se usa para el bien, este tipo de energía, estos tipos de cursos, pero me imagino que tiene que haber, eso es lo que hace la magia negra. Esto se podría llamar como una magia blanca, porque es una magia, no es magia, sino es una ciencia ancestral y arte milenario, arte antiguo, que permite ayudar a los demás. Entonces esa es la intención. ¿Qué tan ancestral? ¿Quién inventó, quién construyó sanación pránica? Esto viene de la India, y yo estuve coincidencialmente en unos seminarios en Montserrat, en Barcelona, y allá encontraba yo unos afiches muy hermosos. Yo había oído nombrar aquí a mi maestro, que es Master Choa Kok Sui. Digo, es porque uno nunca muere. Él trascendió ya hace cerca de 10 años, pero Master Choa Kok Sui dejó sus enseñanzas en 70 países. Y hay centros en sendos países, centros de sanación pránica, para seguir orientando a todas las personas que quieran conocer esto, que claro está que la sanación pránica está adelantada a esta humanidad. Se vino unos, diría yo, 80, 100 años antes de que la humanidad esté preparada para recibir una hermosura de enseñanza como esta. Maha Guruji Meilin
fue el maestro ascendido que inspiró al profesor, al maestro, al precursor de la sanación pránica moderna. Porque según entiendo tiene raíces muy antiguas, no fue Master Choa el que la hizo, sino el que la recopiló, la actualizó. Porque el origen de él es nacido en Filipinas, pero de padres chinos. Entonces él desde muy pequeño quiso investigar, analizar, conocer todas las creencias, filosofías y religiones de Oriente y también las de Occidente, donde está ubicadas Filipinas. Entonces recopiló todas las ciencias y las artes para poder manejar un método que llamó sanación pránica. Él le puso el nombre de sanación pránica. Él le puso el nombre de sanación inspirado en Maha Guruji Meilin, que es un gran maestro ascendido. Venerado también y respetado por todos los budistas en Monserrate, que era un centro de budismo. Para ti, a tu vida práctica, una persona, ¿cómo podría utilizar la sanación pránica en el día a día? Es tan importante que la sanación no solamente es para, pues además para de cuidar a una madre, cuidar a su niño, porque acuérdate que cuando un niño se daba un golpe, sana que sana, rabito de rana, se le decía al niño y el niño como que se mejoraba. Eso es una sanación elemental primigenia, porque ese sobar y ese amor que se da, eso es una forma que permite entender muy claramente qué es la sanación. Nosotros ya no sanamos, no tocamos al paciente, todo es tu aura, y se usa un platón con sal y agua para que todas estas energías que aunque no vemos, no por ello no existen, se retiran las energías y se tiran a ese platón. Esa es una de las precauciones que hay que tener en cuenta. No puede uno untarse, ni que nadie lo toque, ni tropezar y que ese agua se vaya, porque habría que hacer el proceso de recoger esas energías. ¿Por dónde se botan? Por el inodoro, únicamente, ni siquiera por el lavamanos, ni por un lavadero. Se tiran al inodoro y se desintegran para que se vayan directamente y se desintegren en la fuente, en el origen a donde lleguen. ¿Cómo explicar las enfermedades? ¿Por qué se producen? La enfermedad básicamente es una causa que se da en un nivel superior y vuelve ahí a mencionarse los cuerpos del hombre, de lo cual no se conoce mucho, y es el cuerpo físico y etérico que van unidos, el emocional y el mental que van unidos, y ellos forman la naturaleza humana, que venimos evolucionando. Dios nos creó, pero las adaptaciones de los seres humanos se han ido dando. ¿Qué quiere decir las adaptaciones? Por ejemplo, ya no tenemos cola, por ejemplo, ya no tenemos incisivos, como tenían los antiguos homínidos. Y ha habido muchas razas de seres humanos, pero ahora no queda sino el Homo sapiens, que somos nosotros, que somos muy nuevos en el planeta Tierra. Entonces, esas enseñanzas que uno recibe de todo, le permiten a uno distinguir que los 4 cuerpos forman la naturaleza humana, y hay un canal que se llama Antakarana, que lo tenemos, que nos une a la tríada divina, porque nosotros somos chispas de Dios, auténticamente hijos de Dios. Vamos a continuar después de comerciales. ¿La enfermedad en cuál de los cuerpos se produce? La enfermedad tiene factores internos y externos. Un factor externo es, por ejemplo, si tú te tomas un veneno, es un factor externo que llega a ti y obviamente te perjudica y te enferma. Y el factor interno es a nivel emocional y a nivel mental inferior, porque un pensamiento reiterativo negativo que tú tengas te puede terminar dando una depresión terrible, te puede llegar a enfermar el estómago, lo que sea, porque el origen no está en el físico, sino que los cuerpos superiores que te estaba contando de la naturaleza divina es el alma encarnada o cuerpo mental inferior que desciende del alma superior o el yo crístico en nosotros, porque nosotros tenemos, el Cristo no es un nombre sino un título honorífico, quiere decir enviado, ungido, ese ser, Dios mismo hecho hombre que está en nosotros para poder imitarlo, porque Dios es energía pura, con conciencia pura, no podríamos imitarlo siendo seres humanos de carne y hueso. Entonces tanto amó Dios al hombre que se hizo carne en un ser que llamamos Jesús, para que Él nos enseñara como modelo, como camino, como verdad, como puente, para poder regresar al Padre, porque no tiene más sentido la vida
que venir, conocer, aprender, servir y luego regresar al Padre. Ese es el evangelio del hijo pródigo, volver al Padre. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la problemática? ¿Por qué? Allí tendríamos que remitirnos a lo que te acababa de mencionar, karma o justicia restitutiva. Todas las almas somos exactamente iguales. No hay diferencias de color, de raza, de posición, de religiones, de nada. Somos iguales, la diferencia entre las almas es el nivel evolutivo, el nivel de despertar la conciencia, que no es más sino la llamada iluminación. Cuando tú conoces, aprendes, entiendes, puedes amar más a Dios. A mí de pequeña me decían que había que amar a Dios y yo trataba con todo mi corazón de amarlo desde los 7 años que tenía uso de razón, pero no es fácil cuando uno no lo conoce. Cuando uno ha estudiado los 7 cuerpos, ve la belleza de todo lo que Él ha hecho, conoce y ama la naturaleza desde un grillito, desde una hormiguita, desde algo, trata de beneficiar a todo el mundo, va a sentir en su corazón una alegría enorme y no tienes miedo a la muerte, no tienes miedo a envejecer, no tienes miedo a una enfermedad, a nada, porque sabe uno que va para mejor lugar, nunca morimos, la muerte no existe, es una experiencia de liberación. ¿Cómo explicar cuando tú dices que Dios no ha hecho nada malo, todos los males o la problemática que vive el mundo? ¿Cómo poderlo explicar? Son almas que están evolucionando, almas que no han comprendido que es necesario hacer el bien para que se le devuelva el bien. Entonces ellas hacen y hacen, y uno ve personas exitosísimas y son malvadísimas. Y dice uno, pero ¿por qué si es tan malo? ¿Por qué le está yendo bien? Porque todo toma su tiempo. La ley restitutiva toma su tiempo y no se da a veces en la misma vida. Entonces, toma su tiempo para volver, porque uno tiene que aprender. Por ejemplo, mucha gente muere asesinada porque muy posiblemente en otra existencia asesinó a alguien. Y esa alma, porque no somos sino alma, lo único que somos es almas. Esa alma tiene que comprender que no le puede quitar a otro ser lo más importante, que es la vida. Entonces, el que hierro mata, hierro muere. Entonces son cosas así, o también pueden ser personas muy grandes que quizás algún familiar necesitaba un ejemplo o un dolor con su ausencia o algo, y entonces él se ofrece para que suceda esa muerte violenta, para que haya alguna enseñanza para un ser querido o para una sociedad o para algo. ¿Existe la maldad? Realmente es la ausencia del bien. Así como no existe el frío, es la ausencia de calor. Eso lo dijo Albert Einstein a los 14 años cuando estaba él estudiando en su colegio. Llegó el profesor a hablar del bien y el mal y del calor y del frío. Y dijo, perdóneme maestro, pero eso no es así. Y le refutó y efectivamente, tú no puedes medir el frío. Ahora hay un termómetro, pero el termómetro es la ausencia de calor, es la que marca el frío. En realidad es el calor, es el amor, no el desamor, no el odio, lo que se mide, ¿me entiendes? Lo demás es ausencia de. Sanación pránica hace por las personas individualmente, pero ¿qué hace por las comunidades? Es maravilloso. Si se hiciera a nivel de televisión o a nivel de radio una difusión permanente de meditaciones que son muy ligadas con la sanación pránica, como es la meditación en corazones gemelos, la meditación en el alma, la meditación en Kundalini. Hay cantidades de meditaciones que las diseñó y las creó Master Choa Kok Sui como complemento perfecto para la sanación pránica. Una persona, por ejemplo, yo tengo un grupo de oración en mi casa los días jueves de 8:30 de la mañana a 9:30, y si vieras que llegaban personas muy enfermitas, que los bronquios llenas de sacos, la otra deprimida, la otra el problema de no sé qué, y empezaron a meditar cada semana, y ahora están divinamente, y no se van de ese grupo por nada, porque quisieran seguir recibiendo los beneficios. Ya les han dicho a sus familias, ya meditan en grupo, porque, por ejemplo, en una empresa que esté muy mal el ambiente, que haya unas energías negativas por todos los lados, simplemente hay maneras de hacer la sanación grupal, pero sin que se note, sin que sea una cosa para que la gente no tenga reacción o que rechace algo. Se ponen inciensos, se pone un Om pasitico, el Om, que es el nombre de Dios primigenio, se pone pasitico y se hacen meditaciones, las que quieran, otros se van pegando, se van uniendo, y se puede hacer también sanación a las personas que uno crea que puede ayudarlas.
y se mejora el ambiente tremendamente. Pero tú no puedes hacerle sanación a alguien sin su autorización. No es conveniente, no se debe. No se debe, sino que uno dice, yo podría ayudarte, tengo el medio, ¿te gustaría? ¿Y qué sería? Ya uno le explica. Si la persona dice, no, yo no creo en eso, a mí no, se respeta. Si la persona dice, me gustaría ensayemos y se siente bien después, que es automático, la persona ya acepta y va a seguir divulgando. ¿Ha habido dificultades entre sanadores? ¿Hay grupos, hay movimientos? ¿Ha habido, dijéramos, rivalidades o un grupo más que el otro? ¿Por qué sucede esto si son sanadores pránicos que intentan construir armonía y paz? Porque antes que sanadores pránicos son seres humanos, con unos egos personales, ego con minúscula, ¿no? Ego personal. Es, esta persona me ofendió, me siento herida por esto, no me gustó lo que me dijo, no me gustó cómo me miró. Todas son cosas de la mente, por eso te decía que las enfermedades nacen primero en los cuerpos sutiles, en los cuerpos emocional o mental inferior, porque el mental superior también se llama causal y es el yo, es el Cristo mismo que está en nosotros, que debíamos de decir, Señor, Cristo amado, que no sea yo quien viva, sino tú quien vivas en mí. Esa es la mejor forma de vivir la vida, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Tan sencillo como eso. Tenemos que todos servir, ayudar, hacerle la vida más amable a otro, que una persona que se encuentre contigo quede más feliz de que antes de que se encontrara contigo. Bueno, es muy interesante y habría muchas cosas por hablar sobre sanación pránica. Desafortunadamente se nos acabó el programa, pero vamos a seguir la próxima semana hablando de esos cuerpos sutiles, de esos 7 cuerpos del ser humano, para mirar qué tanto podemos seguir aprendiendo y reunir el tema de la sanación pránica con el aprendizaje, la evolución y la iluminación. Muchísimas gracias, que la pasen bien.